Encontré 5 condones en el auto de mi esposo de 45 años. Terminó en la sala de emergencias con los pantalones hasta los tobillos y su novia secreta, gritando en el estacionamiento del hospital. A los 67 años, descubrí que Carlos no solo me estaba engañando, aprendió de la manera más difícil a no meterse con Elena Morales de Los Ángeles, California. Si eres nuevo aquí, suscríbete ahora porque esta historia te va a dejar sin palabras. Yo no soy de las que andan contando chismes. Mi mamá me enseñó a ser una señora, pero hay historias que necesitan contarse, especialmente cuando pueden ayudar a otra mujer que está parada exactamente donde yo estaba el verano pasado, preguntándose si el dolor en su corazón algún día pararía. He vivido en la misma casa de ladrillos en la calle Esperanza por casi 4 décadas. Nuestro vecindario es de esos donde la gente todavía lleva tamales cuando alguien está enfermo, y todos saben quién ganó el concurso de rosas en el club de jardinería la primavera pasada. Las mías ganaron, por cierto, 3 años seguidos. Carlos y yo nos mudamos aquí después de nuestra boda en el 79. Era guapo. Entonces, alto, con ese cabello entrecano que hacía que todas las señoras de la iglesia se abanicaran durante la misa dominical. Aquí criamos a nuestro hijo Miguel. Lo vimos crecer y mudarse a San Francisco con su trabajo de computadoras. Anastos dia solo éramos yomi, gato, canela, y hasta hace poco, el hombre que pensé estaría a mi lado hasta que el Señor nos llamara a casa. Ese día de verano empezó como cualquier otro. El calor de California presionaba como una plancha caliente, haciendo que el asfalto brillara y las cigarras gritaran desde cada árbol. Estaba haciendo agua fresca de Jamaica en la cocina, de esa que lleva tanta azúcar que te duelen los dientes, cuando Carlos anunció que necesitaba hacer unos mandados. Nada fuera de lo común ahí. Cada sábado salía con su orgullo y alegría. Ese Chevrolet Impala rojo cereza del 69, para lo que él llamaba tiempo de viejo. Usualmente significaba la ferretería, tal vez una parada en la barbería de Don Pepe para un corte, y todos los chismes que nuestro rincón de Los Ángeles podía producir. No me esperes para el almuerzo, Eleneta, dijo, haciendo sonar las llaves. Carlos era la única persona que me había llamado Elenita. Antes pensaba que era tierno. Tal vez pase por donde Dani a ver esa caña de pescar que está vendiendo Ann. Asentí, secándome las manos en el delantal. Tómate tu tiempo, le dije. Las señoras del grupo de lectura vienen a las 4 en me. Besó la mejilla rápidamente, distraído, y escuché la puerta cerrarse detrás de él. Debí haber sabido que algo estaba mal justo ahí. El sábado siempre había sido nuestro día. Por décadas, almorzábamos juntos en el patio trasero, viendo a los colibríes pelear por mis comederos. Pero las señales habían estado ahí por meses. Legada Start, Colonia Nueva, llamadas misteriosas donde salía para contestar. Solo que no había querido verlas. La verdad es que cuando has estado casada tanto tiempo como yo, desarrollas una especie de ceguera. Dejas de ver realmente a la persona al otro lado de la mesa del desayuno. Dejas de preguntarte a dónde van cuando no están contigo. No es que no te importe, es que la confianza se vuelve un hábito. Como hacer café lo primero en la mañana o revisar las cerraduras antes de acostarse. No fue hasta que me di cuenta de que había olvidado darle a Carlos sus pastillas para la presión que todo cambió. El doctor había sido claro en saltarse un día y su presión se dispararía algo feroz. Ese hombre es terco como una mula con su medicamento. Así que agarré el frasquito naranja y fui al garage, pensando que lo alcanzaría antes de que saliera del vecindario. Pero su auto ya no estaba. Me quedé parada en ese garaje vacío, sintiendo el calor presionar a mi alrededor, preguntándome si debería llamar a su celular. Entonces, noté algo extraño. Los aparejos de pesca de Carlos no estaban en su lugar usual junto al banco de trabajo. Si iba donde Dani a ver cañas de pescar, ¿para qué se llevaría las suyas? Fue cuando recordé que se había estado quejando de que la guantera del Chevy se atoraba. Mantenía su llave de repuesto ahí. Y si no podía abrirla en una emergencia, bueno, eso simplemente no estaría bien. Tenía mi propia llave en mi llavero. Podía arreglarlo antes de que regresara. Una pequeña bondad en un matrimonio lleno de ellas.
Caminé por nuestra entrada y crucé la calle a la casa de la señora Aguirre, donde Carlos siempre estacionaba su precioso auto cuando no lo usaba. Demasiado sol en nuestra entrada, explicaba. Arruina la pintura Doris Aguirre. Nunca se molestaba. Ha estado enamorada de Carlos desde que nos mudamos, aunque piensa que no me doy cuenta. El Chevy estaba en su cochera, brillando como una cereza recién cortada. Pasé mi mano sobre el cofre tibio mientras caminaba hacia el lado del pasajero. Incluso después de todos estos años, podía apreciar por qué Carlos amaba tanto ese auto. Era una belleza, de acuerdo. Asientos de cuero impecables, detalles de cromo que brillaban bajo la luz del sol. Ese olor a auto nuevo que de alguna manera mantenía década tras década. Deslicé la llave en la puerta del pasajero y la abrí, sintiendo la ráfaga de aire caliente golpear mi cara. El cuero estaba hirviendo al tacto, pero me incliné de todos modos, abriendo la guantera con un tirón firme. No se estaba atorando para nada. Esa fue mi primera pista. La segunda fue lo que se derramó sobre el asiento del pasajero. Un paquetito cuadrado, y luego otro y otro. 5 de ellos para ser exactos. 5 condones sin abrir ahí tirados sobre el cuero color crema, como evidencia en la escena de un crimen. Mi corazón se detuvo. Mis oídos comenzaron a zumbar. El mundo a mi alrededor, las azaleas de la señora Aguirre, el rociador del vecino, los niños andando en bicicleta por la calle. Todo se desvaneció hasta que no hubo nada más que yo y esos 5 paquetitos que no tenían por qué estar en el auto de mi esposo. Carlos y yo no habíamos necesitado condones desde que nació Miguel. Después de complicaciones con el parto, el doctor dijo: no más hijos. Ani Carlos se había encargado de eso permanentemente. Entonces, ¿por qué mi esposo de 70 años tenía condones en su guantera? La respuesta era tan clara como el cielo de verano sobre mí, tan obvia como la mancha de labial que ahora notaba en la cabecera del lado del pasajero. Un tono de rojo que nunca había usado en mi vida. Me quedé parada ahí en la cochera de Doris Aguirre, esos 5 paquetitos quemando un hoyo en mi palma, sintiéndome como la tonta más grande del mundo. 45 Acres. Así de largo había estado casada con Carlos Morales. Así de tantas navidades habíamos decorado el mismo árbol artificial. Cuántos domingos de carne asada había cocinado en la misma cacerola de esmalte. Cuántas noches me había quedado dormida al sonido de su respiración. Y todo ese tiempo pensé que lo conocía. El calor presionaba sobre mí como una manta pesada mientras me deslizaba de vuelta al asiento del conductor de su precioso Chevy. El cuero crujió bajo mí. Ese sonido familiar que había escuchado miles de veces cuando tomábamos paseos dominicales al lago Elsinore. Me quedé sentada ahí, las manos agarrando el volante, mirando hacia la nada. Mi anillo de bodas captó la luz del sol, enviando pequeños arcoíris danzando por el tablero. Nunca he sido de llorar, pero justo entonces sentí que algo se soltó dentro de mí, como una presa cediendo después de demasiada lluvia. Nuestra casa en la calle Esperanza no era nada especial a la vista, solo una casa de ladrillos como una docena de otras en nuestra calle. Pero Dios le había puesto el corazón a ese lugar. Las azaleas que planté el año que Miguel se graduó de preparatoria, la cocina que pinté de amarillo mantequilla cuando Carlos obtuvo su ascenso en la compañía de seguros, el columpio del porche donde nos sentábamos en las tardes, viendo salir las luciérnagas mientras el hielo se derretía en nuestras aguas frescas. Todo el vecindario pensaba que éramos esa pareja, la que lo había descifrado todo. Cada 16 de septiembre organizábamos la fiesta del barrio en nuestro patio trasero, Carlos en la parrilla con su delantal de besa al cocinero Ann, yo rellenando los vasos de todos con mi ponche famoso. El padre Martínez de San José incluso nos había pedido que dirigiéramos el retiro matrimonial el año pasado. Ustedes dos son un ejemplo, había dicho, y yo me sonrojé como una colegiala mientras Carlos apretaba mi mano. ¡Qué montón de mentiras! Resultó ser eso. Metí los condones en mi bolsillo y cerré el auto, mi mente girando como un tornado. Mecánicamente, caminé de vuelta cruzando la calle, saludando a Doris, quien había aparecido en su puerta, probablemente preguntándose qué estaba haciendo en el auto de Carlos. Gritó algo sobre sus plantas de tomate, pero su voz parecía venir de muy lejos, como bajo el agua. Solo buscaba algo. Le grité de vuelta.
forzando una sonrisa que se sentía como si fuera a quebrar mi cara limpiamente en dos. Ya lo encontré. Logré llegar dentro de nuestra casa antes de que mis piernas cedieran. Me hundí en el banquito de la cocina, el azulejo fresco bajo mis pies descalzos, lo único manteniéndome anclada a la realidad. El ventilador del techo giraba perezosamente arriba, moviendo el aire húmedo, pero haciendo poco para enfriarlo. Desde aquí, podía ver toda nuestra vida. El refrigerador lleno de fotos escolares de Miguel y postales de sus viajes, la vitrina llena de los platos de mi madre, los que solo usaba para Acción de Gracias y Navidad. El pequeño letrero de madera sobre la estufa que decía: «Bendice este hogar Anún, regalo de bodas de mi hermana Judith». ¡Qué broma, qué maldita broma! En la sala, evidencia de Carlos estaba por todas partes. Su sillón reclinable con la marca permanente de su trasero, su pila de revistas Campo y Pesca, sus trofeos de pesca alineados en la repisa como pequeños soldados. Había sacudido esos estúpidos trofeos cada semana por décadas. Había lavado su ropa interior y planchado sus camisas de iglesia, y recordado que comidas le daban acidez. Y todo el tiempo había estado, ¿qué?, engañándome, jugándome de tonta. Los condones en mi bolsillo se sentían como si estuvieran quemando un hoyo directo hasta mi piel. El reloj del microondas mostraba las 11:32 am. Los mandados que Carlos decía estar haciendo lo mantendrían fuera por al menos otra hora. Tal vez más si se estaba encontrando con ella, quienquiera que fuera. Por un momento, me dejé imaginarla. Más joven, definitivamente. Tal vez una de esas rubias de botella de su oficina, o alguien que había conocido en el campo de golf donde pasaba cada martes y jueves en la tarde. ¿Sabía de mí? ¿Se reía de la esposa confiada en casa? Carlos hacía el mismo ruidito de gruñido con ella que hacía conmigo cuando él... No me torturaría con eso. En su lugar, hice lo que las mujeres mexicanas han hecho desde tiempos inmemoriales, cuando golpea la crisis. Hice agua fresca nueva. Mis manos se movieron automáticamente. 4 tazas de azúcar, 8 bolsitas de té de Jamaica, una pizca de bicarbonato para cortar lo amargo, la receta de mi mamá. El ritual me calmó algo. Me dio espacio para pensar. Para cuando él te había reposado y se había vertido sobre hielo, un plan se estaba formando. No un plan completo. Entiéndeme. Pero los inicios de uno. Carlos Morales pensaba que podía tener su pastel y comérselo también. Bueno, ya veríamos eso. Llamé a Esperanza Villalobos de al lado. Esperanza conoce los asuntos de todos en nuestro vecindario y puede esparcir noticias más rápido que el internet. Esperanza. Soy Elena Nescucha. Estoy haciendo una sorpresa especial de aniversario para Carlos, y necesito tu ayuda para mantenerlo en secreto. En Esperanza casi gritó de alegría. Le encanta estar metida en secretos. Sabes que te apoyo, mija. ¿Qué estás planeando? Estoy pensando en hacer una fiesta el próximo sábado. ¿Podrías ayudar a correr la voz? Nata Eleganti. Solo amigos cercanos y vecinos han, por supuesto. Esperanza prácticamente estaba rebotando a través del teléfono. ¿Cuántos años van a ser? 45, dije, el número de repente sabiendo amargo en mi lengua. 45 años largos donde después de colgar, me senté en la mesa de la cocina, rodando uno de los condones entre mis dedos. El papel aluminio captó la luz, guiñándome como si estuviera en alguna broma privada. Había sido una buena esposa, una esposa fiel. Me había quedado con Carlos cuando la compañía de seguros redujo personal y él pasó 6 meses deprimiéndose por la casa. Lo había cuidado durante 2 reemplazos de rodilla y un susto de próstata. Había mudado a mi madre al cuarto de huéspedes durante las últimas etapas de su cáncer para poder cuidarla yo misma, incluso cuando Carlos se quejaba del equipo del hospicio llenando la casa. Me merecía algo mejor que esto, mejor que descubrir a los 67 que mi vida estaba construida sobre arena movediza. La puerta se cerró de un golpe, haciéndome saltar. Metí el condón de vuelta en mi bolsillo justo cuando Carlos entró, cargando una pequeña bolsa de la ferretería. Eloneta dijo, inclinándose para besar mi mejilla ante besa acalorada. ¿El aire acondicionado está fallando otra vez? Miré a mi esposo de 45 años y sonreí. No, querido, dije calmadamente. Todo está funcionando perfectamente esa noche. Me quedé despierta al lado de Carlos, escuchando sus ronquidos suaves. El ventilador del techo hacía clic con cada rotación,
marcando el tiempo como un metrónomo. Afuera, las cigarras cantaban su canción de verano, y en algún lugar de la calle un perro ladraba a las sombras. Todo tan normal, todo tan ordinario, excepto que nada era ordinario ya. La distancia entre Carlos y yo en nuestra cama matrimonial bien podría haber sido el Gran Cañón. Habíamos compartido este colchón por décadas. Él mismo, en el que habíamos gastado de más para nuestro 30 aniversario cuando mi espalda empezó a darme problemas. Espuma de memoria, le había dicho el vendedor. Cosa graciosa sobre la memoria, puede consolarte o torturarte dependiendo de lo que estés recordando. Justo ahora, todo lo que podía recordar eran las señales que había perdido, las llamadas telefónicas nocturnas que tomaba en el garage, las camisas nuevas que había comprado sin mí, el interés repentino en Colonia cuando había usado Old Spice desde que Carter era presidente, los juegos de golf que lo dejaban sin marca de bronceado o historias sobre los chistes más recientes de sus amigos. Mirando hacia atrás, era como leer un libro donde ya sabes el final. Todas las pistas estaban ahí a simple vista. Cuando llegó la mañana, me moví por nuestra rutina como una sonámbula. Le preparé su tocino y huevos. Le serví su café, negro con una cucharada de azúcar. Lo escuché hablar del juego de los Dodgers mientras doblaba el La Times a la sección de deportes. Mis manos no temblaron. A mi voz no se quebró. Si Carlos notó algo raro sobre mí no lo demostró. ¿Tienes otro juego de golf hoy?, dijo, dándose palmaditas en la barriga. Tratando de mejorar mi hándicap en apuesto a que sí, pensé, pero dije, qué bueno, querido. ¿A qué hora vas a llegar a casa? No esperes la cena. Estos juegos con los muchachos pueden durar mucho. Ya sabes cómo es, me guiñó el ojo. Realmente me guiñó como si estuviéramos compartiendo alguna broma privada. Ciertamente sé, respondí, llenando su taza de café una última vez. Después de que se fue, me senté en la mesa de la cocina por un largo rato, viendo a los colibríes pelear por el comedero afuera de la ventana. Criaturas pequeñas y hermosas con corazones de guerreros. Siempre había admirado su fiereza, su negativa a retroceder a pesar de su tamaño. Tal vez era hora de que tomara una página de su libro. Levanté el teléfono y llamé a mi hermana Judith en San Diego. Si alguien me diría las cosas claras, sería Judith. Nunca le gustó mucho Carlos. Dijo que tenía ojos vagabundos incluso en nuestra boda. Judith, dije cuando contestó, necesito preguntarte algo, y necesito que no lo endulces. Buenos días para ti también, Elena, se rió. ¿Qué tiene tus calzones en un nudo tan temprano? ¿Alguna vez sospechaste que Carlos me estaba engañando? El silencio en la línea se extendió tanto que pensé que nos habíamos desconectado. Finalmente, Judith suspiró. Ay, mija, ¿qué pasó? Eso fue todo lo que necesité. La presa se rompió y las palabras salieron de mí como una inundación repentina. Los condones, el labial, los juegos de golf, todo. Judith escuchó sin interrumpir, lo cual no era típico de ella para nada. Cuando finalmente me quedé sin aliento, se aclaró la garganta. Nunca tuve prueba, dijo cuidadosamente, pero sí, sospeché, especialmente después de la boda de Miguel. ¿Recuerdas que Carlos desapareció por casi una hora durante la recepción? Lo vi regresando de los cuartos del hotel con su corbata torcida. Casi digo algo entonces. Pero estabas tan feliz ese día. Simplemente no pude soportar hacerlo. Un recuerdo surgió. Carlos alegando que necesitaba acostarse porque el champán le había dado dolor de cabeza. Yo preocupándome por su medicamento de presión interactuando con el alcohol. Qué tonta había sido. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Judith. No sé todavía, admití, pero sea lo que sea, será en mis términos después de colgar. Hice algo que nunca había hecho antes. Me subí a mi sedán Buick sensato y seguí a mi esposo. Me estacioné al otro lado del club de golf Magnolia Creek y esperé, bebiendo de una taza de espuma de poliestireno de café de gasolinera que sabía como si hubiera estado fermentando desde que Nixon renunció. Como era de esperarse, el Chevy de Carlos estacionó en el lote a las 9:30, justo a tiempo. Se bajó, bolsa de golf colgada sobre su hombro, y se dirigió adentro. Esperé, pensando que reaparecería en el primer tee con su cuarteto usual, Hank, Bernie y cómo se llamaba el del tupé que parecía ardilla ahogada. Pero 15 minutos después, Carlos emergió de la casa club sin sus palos de golf. Se subió de vuelta a su auto
y se fue, dirigiéndose al norte por Sunset Boulevard. Mi corazón martilló contra mis costillas mientras salía a seguirlo, cuidando de mantenerme unos autos atrás. Terminamos en Beverly Hills, esa parte elegante de Los Ángeles, donde las casas parecen hoteles pequeños y todos manejan un auto que cuesta más que nuestra primera casa. Carlos se estacionó en la entrada circular de una casa estilo Tudor extendida con setos perfectamente arreglados y una fuente al frente, un lugar verdaderamente elegante. Revisó su cabello en el espejo retrovisor antes de bajarse, algo que lo había visto hacer 1000 veces antes de ir a la iglesia o cenas. Pero la manera en que enderezó los hombros y puso un pequeño brinco en su paso mientras caminaba hacia la puerta principal, me dijo todo lo que necesitaba saber. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar. No podía ver quién lo saludó desde mi posición al otro lado de la calle, pero vi su cara iluminarse como Times Square en Año Nuevo. Entonces entró, y la puerta se cerró detrás de él. Me quedé sentada ahí en mi Buick, las manos agarrando el volante tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. El aire acondicionado luchaba contra el calor de California, soplando aire tibio que no hacía nada para enfriar el fuego. Creciendo dentro de mí pensé que podría enfermarme ahí mismo en el auto. Pero algo extraño pasó en su lugar. Mientras los minutos pasaban, el shock y la náusea dieron lugar a algo más duro, algo más frío. Rabia, sí, pero rabia controlada. El tipo que no explota, calcula. Saqué mi teléfono y tomé una foto de la casa, asegurándome de capturar el número de la calle. Luego, abrí Google Maps y guardé la ubicación. Evidencia, por si acaso, en el camino a casa pasé una valla publicitaria de algún abogado. ¿Traicionada por un esposo infiel? Preguntaba en letras rojas y audaces. ¿Mereces tu parte justa? Abajo había una foto de un hombre en un traje caro, apuntándome como el tío Sam en esos viejos pósters de reclutamiento. Casi me río. Mi parte justa no era lo que buscaba. De vuelta en casa, me serví un raro vaso de sherry del mediodía, el bueno que guardábamos para Navidad, y me senté en el patio trasero. Nuestro patio se extendía ante mí, cada lecho de flores deshiervado, cada arbusto recortado. Yo había hecho eso. Yo y mis rodillas artríticas y manos manchadas por el sol. Carlos solo se llevaba el crédito cuando los vecinos felicitaban nuestra jardinería. Un colibrí se acercó al comedero, sus alas un borrón de movimiento. Se quedó ahí flotando, pequeño y feroz, listo para pelear contra cualquier desafiante por lo que quería. Levanté mi copa en un brindis silencioso. Así es, amiguito, murmuré. Se acabó el jugar bonito para cuando escuché el auto de Carlos en la entrada esa noche. Tenía un plan. No solo cualquier plan, uno bueno, el tipo que haría que Carlos Morales deseara nunca haber pensado, siquiera en descarriarse. Tomaría paciencia, tomaría astucia, tomaría un lado de Elena Morales que Carlos nunca había visto antes. Y que Dios lo ayude cuando lo hiciera. A la mañana siguiente en la iglesia, me senté en nuestro banco usual, tercero desde el frente, en el lado derecho, donde nos habíamos sentado cada domingo desde 1982. Carlos estaba a mi lado, su hombro presionado contra el mío, Biblia abierta en su regazo. Olía a esa colonia nueva y demasiado aftershave, como si estuviera tratando de cubrir algo. Tal vez lo estaba. El padre Martínez estaba predicando sobre Proverbios hoy. Una persona fiel será ricamente bendecida, pero uno ansioso por enriquecerse no quedará sin castigo, leyó. Miré a Carlos por el rabillo del ojo. Estaba asintiendo, esa mirada satisfecha en su cara, como si el mensaje fuera para todos, menos para él, aun cuando pasaron la canasta de colecta. Dejó caer su billete de $20 usual, doblado así, asegurándose de que la señora Pérez a nuestro lado pudiera ver su generosidad. Agregué mi propia donación, un 5 arrugado que había tenido en mi bolsa por quién sabe cuánto tiempo. No me sentía particularmente generosa hoy. Esta escalada, susurró Carlos mientras el coro se levantó para cantar. ¿Todo bien? Le di mi sonrisa dominical, la que había perfeccionado a lo largo de décadas de eventos sociales de la iglesia y barbacoas del vecindario. ¿Solo pensando en qué hacer para la cena? ¿Mentí? Lo que realmente estaba pensando era en la casa Tudor en Beverly Hills. ¿Y quién podría estar dentro? Después del servicio,
Hicimos nuestras rondas usuales en el patio de la iglesia, Carlos estrechando manos con los diáconos, yo charlando con las señoras de mi grupo de estudio bíblico, todos sonriendo, todos jugando su parte en esta producción teatral de pueblo pequeño llamada La Perfecta Comunidad Cristiana. Elena, mija, te ves cansada, dijo Betty Wilkinson. Su cabello laqueado sin moverse ni una pulgada a pesar de la brisa. ¿Estás durmiendo bien? Ya sabes cómo es a nuestra edad. Desvié. Levantándose 3 veces por noche para ir al baño, las señoras se rieron. Esa risita educada que no llega a sus ojos. Pero Betty siguió mirándome, su cabeza ladeada como un pájaro curioso. Betty había estado divorciada 2 veces. Conocía las señales de un matrimonio en problemas. Bueno, si alguna vez necesitas hablar, dijo apretando mi brazo. Hago una jarra de margaritas mortalan, asentí, agradecida por la oferta, pero no lista para admitir nada en voz alta. Decirlo lo haría real, y no estaba lista para eso. Todavía no. En el camino a casa, Carlos puso la estación de Oldes. Patsy Cline estaba cantando sobre caerse en pedazos en que apropiado. He estado pensando, dijo Carlos, tamboreando sus dedos en el volante, al ritmo de la música. Tal vez deberíamos tomar ese crucero del que hemos estado hablando para nuestro aniversario este año. A mi corazón se saltó un latido. El crucero había sido mi idea, algo para lo que había estado ahorrando de mi pequeño cheque de seguro social. Lo había mencionado hace meses, pero Carlos había sido tibio en el mejor de los casos. Ahora de repente estaba interesado. ¿Qué trajo esto?, pregunté, cuidando de mantener mi voz neutral. Se encogió de hombros, ojos en el camino. La vida es corta, Elenita. No nos estamos volviendo más jóvenes. Mejor disfrutemos mientras todavía podemos. A la ironía casi me hizo reír en voz alta. Carlos ciertamente se estaba divirtiendo, solo que no conmigo. Lo pensaré, dije, volteándome para mirar por la ventana a los vecindarios que pasaban, familias empujando carriolas, niños en bicicletas, parejas caminando de la mano. Gente normal, viviendo vidas normales. O tal vez todos estaban escondiendo secretos también. Para cuando llegamos a casa, había tomado una decisión. Necesitaba saber quién era ella, no solo para mi plan, sino para mi cordura. Necesitaba un nombre, una cara, algo concreto para reemplazar la figura sombría que había invadido mi matrimonio. Mientras Carlos se acomodó en su sillón para ver el juego de los Dodgers, puse una excusa sobre revisar al gato de Esperanza mientras visitaba a su hija. En lugar de eso, manejé directamente a la casa de Beverly Hills. El tráfico dominical en Los Ángeles es ligero, y llegué en buen tiempo. La casa se veía diferente a plena luz del día, más grande, más imponente. Dinero. Eso es lo que gritaba. Dinero viejo basado en los robles maduros y jardines establecidos. El tipo de lugar donde la gente usa verano como verbo y sabe qué tenedor usar para cada curso en la cena. Me estacioné calle abajo y esperé, sintiéndome como un personaje de esos shows de detectives que Carlos siempre estaba viendo. ¿Qué esperaba ver? ¿A la otra mujer paseando para recoger el periódico dominical? ¿Carlos apareciendo para un rapidito entre entradas del béisbol? Después de una hora de nada más que un adolescente cortando el césped de al lado y un camión de Ops entregando un paquete, estaba a punto de rendirme. Entonces la puerta del frente se abrió y salió una mujer. Era más joven que yo, pero no la veintañera que había imaginado. Tal vez de unos 50 años. Su cabello rubio cortado en un bob caro, que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual de comida. Usaba pantalones de lino blanco y una blusa de seda. Perlas en la garganta casual del Country Club. Mientras caminaba hacia el Mercedes elegante en la entrada, se movía con la gracia confiada de alguien que nunca se ha preocupado por pagar la renta o estirar la carne molida con pan rallado. Me hundí más en mi asiento mientras pasó, solo vislumbrando su perfil. Se veía normal, no una rompehogares de casting central, solo una mujer bien conservada con buen gusto y mejor planeación financiera. Algo sobre eso lo hacía peor. Carlos no estaba teniendo alguna crisis de mediana edad con una cualquiera desesperada. Había elegido a alguien de sustancia,
Alguien establecida, alguien que probablemente tenía conversaciones inteligentes y una cuenta de retiro. Me sentí enferma otra vez, pero me forcé a arrancar el auto y seguirla. Me llevó a Beverly Center, ese centro comercial elegante donde nunca había comprado nada excepto un adorno navideño una vez cuando estaba en oferta. Se estacionó en la sección de ballet, por supuesto que lo hizo, y desapareció adentro. Necesitaba saber más. Encontré un lugar en el estacionamiento regular y me apuré tras ella, sintiéndome desesperadamente fuera de lugar en mi vestido de iglesia de JCPenney y zapatos sensibles. El centro comercial era un templo a la riqueza, pisos de mármol relucientes, iluminación suave, tiendas con nombres que no podía pronunciar. La Encontra en Nordstrom, navegando por un perchero de vestidos que probablemente costaban más que mi cheque mensual de seguro social. Sostuvo uno, un número azul profundo con escote pronunciado, examinándolo con ojo crítico. Señora Patterson. Una vendedora se le acercó. Qué bueno verla otra vez. ¿Cómo está el doctor Patterson? Dr. Patterson. Así que ese era su nombre. Y también estaba casada. Ricardo está bien. Su voz era cultivada con solo un toque de suavidad sureña debajo, hasta las orejas, impacientes como siempre. Estoy buscando algo para la recaudación de fondos del hospital el próximo fin de semana. ¿Algo que diga Dunenji? Erosamente ambas se rieron como si fuera el chiste más gracioso jamás contado. Me retiré detrás de una exhibición de bolsos, procesando esta nueva información. Doctor y señora Patterson. La esposa de un doctor. Eso explicaba la casa, el auto, las compras casuales en Nordstrom un domingo en la tarde. Pero, ¿quién era ella para Carlos? Y más importante, ¿quién era Carlos para ella? La seguí por el centro comercial a una distancia segura, viendo cómo hacía compras con una tarjeta de crédito platino, aceptaba bolsas de vendedores ansiosos y eventualmente se detuvo por una copa de vino en un café en el centro. Mientras bebía su Chardonnay, revisó su reloj varias veces, mirando alrededor expectante, esperando a alguien. Mi estómago se hundió cuando vi quién era. Carlos, mi Carlos, paseando por el centro comercial como si fuera de su propiedad, yendo directo a su mesa. Se inclinó, besó su mejilla, permaneciendo solo un segundo demasiado, y tomó el asiento frente a ella. Me escondí detrás de una palmera grande en maceta, el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Desde mi escondite podía verlos, pero no escuchar su conversación sobre el ruido ambiental del centro comercial. Pero no necesitaba escuchar las palabras. Su lenguaje corporal lo decía todo. La manera en que se inclinaban uno hacia el otro, los toques casuales, su mano en la de él, mientras se reía de algo que dijo, sus dedos apartando un mechón de cabello de su cara. La intimidad de eso me noqueó. Esto no era solo sexo, esto era conexión. El tipo que Carlos y yo no habíamos tenido en años, tal vez décadas. Debo haber hecho algún sonido anjadeo o ansaloso, porque un guardia de seguridad me miró, frunciendo el ceño. Me volteé y caminé rápidamente hacia la salida, sin parar hasta llegar a mi auto. El viaje a casa fue borroso. No recordaba parar en luces rojas o ceder el paso en intersecciones. Mi cuerpo estaba en piloto automático mientras mi mente corría con imágenes que no podía no ver. Carlos y la señora Patterson, la esposa del doctor, la intimidad casual entre ellos que hablaba de más que una aventura. Mucho más, cuando me estacioné en nuestra entrada, la puerta del garage estaba abierta. El Chevy de Carlos ya estaba ahí, reluciendo bajo la luz del techo como si nada estuviera mal, como si su dueño no acabara de destrozar mi mundo por segunda vez en 3 días. Me quedé sentada en mi auto por un largo momento, las manos aún agarrando el volante. A través de la ventana de la cocina podía ver a Carlos moviéndose, probablemente haciéndose un sándwich o sirviéndose un vaso de té, actuando como un hombre que pertenecía ahí, un hombre sin nada que esconder. Pero yo sabía mejor ahora. Sabía sobre el labial en la cabecera y los condones en la guantera. Sabía sobre la casa Tudor en Beverly Hills y el vino en Beverly Center. Sabía que Carlos Morales no era el hombre que pensé que me casé. Y ciertamente no era el hombre que nuestros amigos y vecinos creían que era. La rabia que había estado conteniendo se elevó otra vez, caliente y feroz en mi pecho. Pero debajo estaba algo más.
una certeza fría y clara sobre lo que necesitaba pasar después. Tomé mi bolsa y caminé a la casa por la entrada del garaje. Carlos estaba en el mostrador haciendo un sándwich, justo como lo había imaginado. Levantó la vista cuando entré, sonriendo esa sonrisa familiar que una vez hizo que mi corazón revoloteara, pero ahora hacía que mi estómago se revolviera. ¿Dónde has estado, Elenita?, preguntó, untando mayonesa en pan blanco. Pensé que solo ibas a revisar el gato de Esperanza. Tuve que hacer algunos mandados, dije, poniendo mi bolsa en el mostrador. Perdí la noción del tiempo. Asintió, sin realmente escuchar. Típico Carlos, siempre medio presente en nuestras conversaciones. Antes pensaba que solo estaba distraído por el trabajo, o cansado de sus días ocupados. Ahora sabía mejor. Su mente estaba en otro lugar, porque su corazón estaba en otro lugar. Te perdiste un buen juego, dijo. Los Dodgers ganaron en la 9ª. Turner la voló del parque and hizo un sonido no comprometido y abrí el refrigerador, mirando su contenido sin realmente verlo. ¿Qué le dices al hombre que te ha traicionado? ¿Cómo te sientas frente a él en la cena y pasas la sal como si nada hubiera cambiado? No tengo mucha hambre, dije, cerrando la nevera. Creo que me voy a acostar un rato. La iglesia siempre me saca de mí en estos días. Carlos levantó la vista, un destello de preocupación cruzando su cara. ¿Te sientes bien? Has estado callada, hoy hay la audacia de su preocupación. Me hizo querer gritar. En lugar de eso, le di una sonrisa tensa. Nada de qué preocuparse. Mientras caminaba hacia nuestro dormitorio, atrapé un vistazo de mí misma en el espejo del pasillo. Apenas reconocí a la mujer mirándome de vuelta. Sus ojos estaban demasiado brillantes, sus labios presionados en una línea delgada. Se veía como alguien al borde de algo. Colapso o avance. No estaba segura cuál. En nuestro dormitorio, me quité los zapatos y me acosté encima de las cobijas, mirando al techo. El ventilador giraba perezosamente arriba, igual como había hecho por décadas. ¿Cuántas noches había yacido aquí al lado de Carlos, pensando que nuestro matrimonio era sólido si no perfecto? ¿Cuántas mañanas me había despertado a su lado, agradecida por otro día juntos? Todos esos años desperdiciados en una mentira. Mi mente vagó a la señora Patterson. ¿Qué le decía Carlos sobre mí? Era la esposa regañona, la ama de casa aburrida, la obligación que no podía sacudirse. ¿O simplemente actuaba como si no existiera cuando estaba con ella? Mi boutidilado, enfrentando la mitad vacía de Carlos de la cama. Su almohada aún tenía la marca de su cabeza. Y podía oler su champú, la misma marca que había usado desde que éramos recién casados. La había comprado la semana pasada en Vons, tirándola en el carrito sin pensarlo. Uno de cientos de pequeños actos de cuidado que realizaba rutinariamente. Mi teléfono celular vibró en la mesa de noche. Un texto de Judith. ¿Todo bien? Llámame. Lo ignoré. No estaba lista para hablar, ni siquiera con mi hermana. Q.O. Diaria. Que mi esposo de casi medio siglo estaba teniendo una aventura con la esposa de un doctor, que los había seguido como algún detective privado desesperado en una película mala, que estaba acostada en la cama tramando. ¿Tramando qué exactamente? El divorcio parecía la respuesta obvia. Podía llamar a uno de esos abogados de las vallas publicitarias, obtener mi parte justa como prometían. Pero a nuestra edad, con nuestros modestos ahorros de retiro, dividir todo nos dejaría a ambos luchando. ¿Y para qué? Para que Carlos pudiera mudarse a la mansión Tudor de la señora Patterson. Para que yo me convirtiera en la exesposa patética, viviendo en un apartamentito triste. ¿El tema de chismes de la iglesia? No. El divorcio podía ser la elección correcta eventualmente. Pero no era suficiente. No era justicia. Carlos merecía sentir lo que yo estaba sintiendo. La humillación, la traición, la realización nauseabunda de que tu vida no es lo que pensabas que era. Necesitaba experimentar eso públicamente, de la manera que yo tendría que hacerlo si nos divorciáramos. Repent. Una idea tomando forma, la fiesta de aniversario, la que le había dicho a Esperanza que estaba planeando como sorpresa para Carlos.
¿Qué tal si se convirtiera en el escenario perfecto para un tipo diferente de sorpresa? Mi corazón se aceleró mientras el plan se cristalizó en mi mente. Requeriría preparación, timing y una cierta crueldad que no estaba segura de poseer. Pero entonces recordé a Carlos besando la mejilla de la señora Patterson en el centro comercial, sus dedos permaneciendo en su cara, y supe que podía hacerlo. Me levanté y fui a mi tocador, abriendo la caja de joyas que Carlos me había dado para nuestro 25 aniversario. Adentro había un fondo falso donde guardaba dinero de emergencia, un hábito de la generación de mi madre. 300 Embolatis D20, suficiente para empezar. Después, saqué mi libreta de direcciones. Sí, aún tenía una. A pesar de los intentos de Miguel de que usara mi smartphone para todo, la hojeé hasta encontrar el nombre que buscaba: Leticia Moreno. Habíamos trabajado juntas en la primaria antes de que ambas nos jubiláramos. La hija de Leticia era investigadora privada ahora. Necesitaría documentación, prueba que no pudiera ser negada. Alcancé mi teléfono para llamarla. Luego me detuve. Carlos podía revisar nuestros registros telefónicos. Él manejaba todas las cuentas. Después de todo, mejor usar un teléfono desechable como en esos shows de crimen que tanto le gustaban. El pensamiento me hizo reír suavemente. ¿Quién hubiera pensado que Elena Morales, miembro del coro de la iglesia y ganadora del listón azul por Pace, estaría pensando en teléfonos desechables e investigadores privados? Pero tiempos desesperados requieren medidas desesperadas, como solía decir mi mamá. Escuché a Carlos moviéndose en la cocina, probablemente limpiando después de su sándwich. Pronto se acomodaría de vuelta en su sillón para su siesta dominical de la tarde. El ritmo familiar de nuestra vida juntos continuaba en la superficie, mientras debajo todo había cambiado. Guardé el dinero en mi bolsa y puse la libreta de direcciones de vuelta en su cajón. Mañana empezaría a poner mi plan en movimiento. Mañana comenzaría a desmantelar la vida que Carlos pensaba que podía llevar. Esposo fiel en la calle Esperanza, amante apasionado en Beverly Hills. Por ahora, me acosté de vuelta y cerré los ojos, permitiéndome realmente sentir el dolor que había causado. La traición, los años de mentiras, dejé que el dolor me lavara en ondas, reconociendo cada una antes de dejar que retrocediera, porque después del dolor viene el propósito. Y mi propósito ahora era claro. Como el día, Carlos Morales necesitaba aprender que algunos votos no deberían romperse, y yo era justo la mujer para enseñarle esa lección. El lunes amaneció brillante y claro. El tipo de día de verano en California, donde el calor se eleva del asfalto en ondas brillantes, y la humedad hace que tu ropa se pegue a tu piel. Antes de que siquiera haya salido de casa, Carlos se levantó temprano, silbando en la ducha como si no tuviera una preocupación en el mundo. Me quedé acostada en la cama escuchándolo, preguntándome cuántas veces había llegado a casa de estar con ella y se había metido en esa misma ducha, lavándose su perfume antes de deslizarse a mi lado. «Salgo temprano hoy», anunció, anudándose la corbata frente al espejo. Junta de la Junta Directiva en el Centro de Adultos Mayores San Carlos. Había estado en la Junta Directiva del Centro de Adultos Mayores. Esperanza desde su jubilación de la compañía de seguros hace 5 años. Le daba propósito. Había dicho, una manera de devolver a la comunidad. Había estado orgullosa de él por eso. ¿Vas a llegar a casa para la cena?, pregunté, conociendo la respuesta. «No me esperes», dijo, inclinándose para besar mi frente. «Estas juntas pueden durar mucho, y los muchachos usualmente van a comer algo después a los muchachos, ¿verdad?». Me preguntaba si la señora Patterson sabía cuántas juntas de la junta directiva atendía su novio. «Maneja con cuidado», dije, las palabras automáticas después de tantos años. Asintió, revisó su cabello una vez más en el espejo, y se fue. Tan pronto como escuché su auto salir de la entrada, entré en acción. Primera parada, el Walmart en la avenida Atlantic, lo suficientemente lejos de nuestro vecindario para que no me topara con nadie que conociéramos. Compré un teléfono prepagado con efectivo, sintiéndome como un personaje de esos shows de crimen, mientras evitaba mirar directamente a las cámaras de seguridad. En el estacionamiento, activé el teléfono e hice mi primera llamada a la hija de Leticia Chenis Moreno. Su tarjeta de presentación decía investigaciones discretas con un logo de una lupa. Parecía casi demasiado obvio,
pero supongo que la gente necesitaba saber lo que estaban obteniendo. Investigaciones Moreno, contestó una voz crispa. ¿Es Chenis? Soy Elena Morales. Trabajé con tu madre en la primaria Benito Juárez, señora Morales. Claro que la recuerdo. Esas galletas de Navidad que solía hacer eran legendarias. ¿En qué le puedo ayudar? Dudé en decirlo en voz alta. Lo hacía real de una manera para la que no estaba completamente preparada. Pero ya no había vuelta atrás. Necesito evidencia de la aventura de mi esposo, dije, las palabras agrias en mi boca. Fotos, fechas, horas, todo lo que puedas conseguir. Hubo una pausa del otro lado de la línea. Ya veo, dijo Chenis, su tono suavizándose. Lamento que esté pasando por esto, señora Morales. ¿Por qué no viene a la oficina esta tarde? Podemos discutir los detalles en persona. Acordamos encontrarnos a las 2:00 y terminé la llamada sintiéndome tanto enferma como extrañamente empoderada. Estaba tomando acción. Ya no más Elena la alfombra, Elena la esposa ciega y confiada. Esta era Elena la vengadora. Mi siguiente llamada fue Esperanza para revisar cómo iban progresando los planes de la fiesta de aniversario. Ay, mija, todos están tan emocionados, se desbordó. ¿Los Jiménez van a traer sus huevos endiablados famosos? Y el padre Martínez dijo que diría unas palabras sobre el amor duradero. La ironía me hizo sentir náuseas. Eso es maravilloso, Esperanza. Recuerda, es una sorpresa, así que ni una palabra a Carlos en mis labios. Están sellados más apretados que un frasco de chiles de doña Betty, prometió. Hablando de eso, estaba pensando que podríamos hacer una pequeña presentación de diapositivas de sus años juntos. ¿Tienes fotos viejas que pueda tomar prestada? Le dije que le llevaría algunas más tarde, mi mente ya corriendo hacia lo que esas fotos representaban, un matrimonio construido sobre arena, pero servirían mi propósito. Entre más gente creyera en nuestra unión perfecta, más devastadora sería la revelación. En la oficina de Chenis, un espacio pequeño pero profesional arriba de un dentista en el centro, expuse todo lo que sabía sobre la aventura de Carlos. Los condones, el labial, la casa Tudor, las reuniones en el centro comercial. Chenis tomó notas, asintiendo ocasionalmente. ¿Y esta señora Patterson? ¿Está segura de que está casada con un doctor? Eso es lo que le dijo a la vendedora en Nordstrom. Doctor Ricardo Patterson. Chenis sonrió. Un destello rápido de diente. Eso hace mi trabajo más fácil. Los doctores dejan rastros de papel. Tendremos su dirección, información de la práctica, todo para mañana. Golpeó su pluma contra su bloc de notas. ¿Qué planea hacer exactamente con esta información, señora Morales? ¿Está considerando el divorcio? Dudé. No he decidido todavía. Por ahora, solo quiero prueba. Prueba innegable. Chenis me dio una mirada larga, sus ojos oscuros evaluando. Este no es mi primer rodeo, señora Morales. La mayoría de la gente que viene por esa puerta ya sabe lo que quiere hacer. Solo necesitan la evidencia para hacerlo. Ann tenía razón. Por supuesto. Ann sabían, quiero que sea expuesto. Dije finalmente. No solo a mí, sino a todos los que piensan que conocen a Carlos Morales. Ann asintió, sin juicio en su expresión. Puedo conseguirle lo que necesita. Tomará unos días y le costará alrededor de $600 a la mitad ahora. La mitad cuando entregue la evidencia. Le entregué 3 billetes de $100 crispantes de mi fondo de emergencia. ¿Cuándo puedes empezar? Ya empecé, dijo, metiendo el dinero en un cajón del escritorio. Busqué el nombre Ricardo Patterson mientras estábamos hablando. Hay 3 en el área metropolitana de Los Ángeles. Uno es pediatra, uno es patólogo y uno es, miró su pantalla de computadora, un cirujano plástico con una práctica en Beverly Hills. Ese es él, dije con certeza. ¿Un cirujano plástico? Por supuesto. Eso explicaba el cuello y frentes sospechosamente lisos de la señora Patterson. De vuelta en mi auto, revisé el teléfono desechable. No había mensajes, lo cual era bueno. Carlos no tenía idea de que existía. Programé el número de Chenis en él y lo metí en el bolsillo con zipper de mi bolsa. Mi siguiente parada fue el Ralph's en Wilshire, no nuestra tienda usual. Carlos prefería el Vons más cerca de casa,
pero necesitaba suministros para la fase 2 de mi plan, y no podía arriesgarme a toparme con alguien que pudiera mencionárselo a él. Enllené mi carrito metódicamente y Modium, del extra fuerte, Ex-Lax, 3 cajas, Telaxante, jugo de ciruela, citrato de magnesio, la cosa que te dan antes de una colonoscopía. Si se mezclaba apropiadamente, nada pasaría inmediatamente. Los efectos tomarían horas en activarse, idealmente en el momento más embarazoso posible. La cajera alzó una ceja ante mis compras. ¿Alguien tiene problemas digestivos? Le di mi mejor sonrisa de señora de iglesia. Mi pobre esposo. Es terrible lo que los hombres de cierta edad pasan. Asintió comprensivamente y empacó mis artículos. Sí, en casa, escondí mis suministros en el fondo del armario de ropa blanca detrás de las toallas de huéspedes que nunca usábamos. Luego, saqué nuestros álbumes de fotos, 5 décadas de memorias preservadas en fundas plásticas y páginas de cartón. Carlos y yo en nuestro día de boda, mi vestido blanco, simple pero elegante, su cabello aún oscuro y espeso. Carlos cargando al bebé Miguel, viéndose aterrorizado y orgulloso. Vacaciones familiares, navidades, aniversarios. Seleccioné una docena de fotos abarcando nuestro matrimonio y las puse en un sobre para Esperanza. La presentación de diapositivas sería perfecta, un recordatorio visual de los votos que Carlos había roto, la vida que había tirado. Mientras hojeaba los álbumes, una foto se deslizó de entre las páginas. Carlos y yo en las cataratas del Niágara hace unos 10 años. Estábamos parados junto a la baranda, agua tronando detrás de nosotros, ambos entornando los ojos por el sol. Su brazo estaba alrededor de mi cintura, jalándome cerca. Nos veíamos felices, genuinamente felices. ¿Había sido todo mentira incluso entonces? ¿O algo había cambiado? ¿Cuándo dejé de ser suficiente para él? Las preguntas giraban en mi mente como hojas caídas en una canaleta de tormenta, pero las hice a un lado. No importaba cuándo o por qué. Lo que importaba era lo que pasaría después. Escuché el auto de Carlos en la entrada mucho más temprano de lo esperado. Rápidamente, metí los álbumes de vuelta en el estante y me compuse. Cuando entró, estaba sentada en la mesa de la cocina con una taza de té y mi novela del club de lectura, la imagen de una esposa contenta. ¿La junta terminó temprano?, pregunté, sin levantar la vista de mi libro. Cancelada, dijo, aflojándose la corbata. Bill Thompson se enfermó de algo, probablemente ese virus estomacal que anda dando vueltas en ti, escondiendo una sonrisa detrás de mi taza de té. Un virus estomacal, qué apropiado. Pensé que te llevaría a cenar, dijo Carlos sorprendiéndome. Ese lugar italiano que te gusta en Highland. ¿Qué dices? Lo miré, buscando en su cara qué, culpa, señales de su otra vida, pero todo lo que vi fue a mi esposo de 45 años mirándome con lo que parecía ser afecto genuino. Por un momento, vacilé. ¿Podía seguir adelante con mi plan? ¿Podía realmente destruir a este hombre que, a pesar de todo, había sido mi compañero durante la mayor parte de mi vida? Entonces recordé la mano de la señora Patterson en la de él en el centro comercial, sus dedos apartando su cabello. Los condones, las mentiras, años de mentiras. Eso suena encantador, Carlos, dije, cerrando mi libro. Solo déjame arreglarme un poco. 3 días después, mi teléfono desechable vibró con un texto de Chenis. Paquete listo para recoger en mi corazón, se saltó un latido. La evidencia estaba lista. Le dije a Carlos que iba a almorzar con las señoras del club de lectura, una mentira que aceptó sin cuestionamiento, demasiado preocupado con sus propios secretos para notar los míos. El calor de mediados de julio era opresivo mientras manejaba a la oficina de Chenis. El aire acondicionado en mi Buick luchando por mantenerse al día. Para cuando me estacioné, mi blusa se pegaba a mi espalda y mis manos temblaban en el volante. Arriba, Chenis estaba esperando con un sobremanila y una sonrisa comprensiva. Señora Morales, dijo, señalando una silla. ¿Tengo todo lo que pidió Anne? Senté, mi boca de repente seca. Dimen abrió el sobre y desparramó su contenido por su escritorio. Fotos principalmente. Carlos y la señora Patterson, cuyo nombre real, según Chenis, era Isabella, entrando y saliendo de la casa Tudor. Los dos en un restaurante que no reconocí,
tomados de la mano a través de la mesa. Carlos cargando bolsas de compras en Beverly Center, arrastrándose detrás de Isabella como un cachorrito obediente. Pero la peor era una foto de ellos besándose en su auto, su precioso Chevy, estacionado en lo que parecía un lugar apartado en Griffith Park, sus manos en su cabello, su cuerpo inclinándose a través de la consola hacia él al la. Intimidad de eso fue como un golpe físico. Se encuentran 3 o 4 veces por semana, Dio Chenis, su voz gentil pero profesional, usualmente en su casa, cuando el doctor está trabajando, a veces para almorzar en lugares apartados. 2 veces los observé registrándose en el Hotel Biltmore en el centro. Miré las fotos, tratando de reconciliar esta versión de Carlos, apasionado, atento, claramente loco por él, a menos Seon el hombre que había pasado la última década, durmiéndose en su sillón cada noche después de la cena. ¿Y su esposo?, pregunté, sorprendida de lo estable que sonaba mi voz. Dr. Ricardo Patterson, 62 Acres, jefe de cirugía plástica en el Hospital Cedars-Sinai. Por todas las cuentas, igualmente ocupado con su propia aventura. Con su gerente de oficina de 32 años, Ann Chenis, alzó una ceja. Parece que nadie es fiel en este escenario, excepto yo, dije silenciosamente. Chenis asintió. No hay lástima en su expresión, solo comprensión. Hay más, dijo, deslizando un reporte escrito hacia mí. Información financiera. Su esposo ha estado moviendo dinero. Cantidades pequeñas, nada que levantara banderas con el IRS, pero con el tiempo golpeó una figura al final de la página. Esos son alrededor de $30,000 que ha canalizado a una cuenta separada en los últimos 18 meses. En la traición siguió profundizándose, no solo su corazón y cuerpo, sino nuestra seguridad financiera también. El retiro que habíamos planeado juntos, el fondo que habíamos construido dólar por dólar doloroso a lo largo de décadas de ahorro cuidadoso. Y esto, continuó Chenis, es la cereza del pastel. Ann me entregó un email impreso. Lo encontré en una cuenta menos que segura que aparentemente usa solo para comunicarse con ella. Eran boletos de avión a las Islas Caimán. Solo Diaira no solo estaba teniendo una aventura, estaba planeando dejarme, desaparecer con nuestro dinero y comenzar una nueva vida con Isabella Patterson. ¿Está bien, señora Morales? La voz de Chenis parecía venir de muy lejos. Asentí mecánicamente, juntando las fotos y papeles en una pila ordenada. Me gustaría copias de todo, por favor. Ya las hice, dijo, deslizando otro sobre hacia mí, junto con copias digitales de respaldo en esta memoria USB. Los originales son suyos para quedarse. Lo que haga con ellos es su asunto. Ann dudó. Sé que no es mi lugar, pero va a estar bien. ¿Lo estaría? No lo sabía, pero sabía lo que tenía que hacer después. Lo estaré, dije, poniendo los sobres en mi bolsa y levantándome. Gracias por su ayuda, Chenis. Su madre estaría orgullosa de la mujer en que se ha convertido. Ann sonrió ante eso, viéndose más joven de repente. Eso significa mucho, señora Morales. Y para lo que vale, él es un tontón. En el camino a casa hice 2 paradas. Primero en Walgreens a comprar el póster más grande que tenían y algunos marcadores. Luego en Office Depot a hacer copias agrandadas de las fotos más condenatorias. Carlos besando a Isabella. Carlos entrando al Biltmore. Carlos cargando bolsas de compras como su bellboy personal. Para cuando llegué a casa, Carlos estaba fuera jugando golf otra vez. Perfecto, extendí mis materiales por la mesa del comedor y me puse a trabajar. El póster sería la pieza central de mi plan, la ayuda visual para el discurso que daría en nuestra fiesta de aniversario. Un discurso que haría que la vida doble cuidadosamente construida de Carlos Morales se viniera abajo alrededor de sus oídos. La fiesta estaba programada para el sábado. Solo 3 días más. Esperanza ya había confirmado que 40 personas asistirían, nuestros amigos más cercanos, vecinos, miembros de la iglesia. Incluso Miguel estaba volando desde San Francisco como parte de la sorpresa. No le había dicho a mi hijo lo que realmente estaba pasando. Se enteraría junto con todos los demás. No odiaba a Carlos Ann. Esa era la parte extraña. Después de 45 años, el odio no era posible. Estábamos demasiado enredados. Nuestras vidas demasiado entrelazadas.
pero había terminado de ser tonta, terminado de ser la última en saber, terminado de ser la esposa dulce y complaciente, mientras él planeaba su escape con otra mujer, mientras trabajaba en mi póster, pegando cuidadosamente las fotos en su lugar y agregando títulos en marcador rojo audaz, me sentí más calmada de lo que había estado en días. Esto era correcto. Esto era justo. Carlos merecía sentir la humillación que me había estado preparando. No solo tenía una vida, tenía dos, tal vez más. El día siguiente era jueves, y comencé la fase 2 de mi plan. Mientras Carlos estaba en la ducha, mezclé una dosis cuidadosamente medida de Imodium extra fuerte en su café. No lo suficiente para causar problemas inmediatamente, pero lo suficiente para empezar a acumularse en su sistema. Una bomba de tiempo de estreñimiento que detonaría justo alrededor de la fiesta del sábado. Había hecho mi investigación. El Imodium lo taparía algo feroz. Luego el sábado en la mañana cambiaría a los laxantes, deslizados en su jugo de naranja, su café, tal vez incluso su pasta de dientes. Para la hora de la fiesta, sus intestinos estarían en guerra consigo mismos. Armagedón gástrico. ¿Era mezquino? Absolutamente. ¿Era peligroso? No. Había revisado las dosis cuidadosamente. Incómodo, embarazoso, posiblemente incluso humillante. Ese era el punto. El jueves en la noche, Carlos se quejó de sentirse un poco mal. Tal vez es ese virus estomacal que anda dando vueltas, sugerí inocentemente. El que tenía Bill Thompson asintió, frotándose el abdomen en tal vez. No me siento bien, eso es seguro. ¿Por qué no te lo tomas con calma mañana? Dije, la imagen de la preocupación conyugal. No vayas a jugar golf. Descansa para el fin de semana. Anne estuvo de acuerdo lo suficientemente fácil, lo que me dijo que no estaba realmente planeando golf de todos modos. Probablemente tenía una cita con Isabela. Muy mal que la pasaría en el baño en su lugar. El viernes en la mañana, dupliqué la dosis de Imodium en su café, pero a la tarde estaba visiblemente incómodo, moviéndose en su sillón y haciendo viajes frecuentes al baño, aunque por los sonidos de ello, no mucho estaba pasando. ¿Debo llamar al doctor?, pregunté, flotando en el marco de la puerta mientras emergía de otra visita infructuosa al baño. No, dijo, haciendo una mueca. Solo un poco de indigestión. Estaré bien para mañana. ¿Si estás seguro?, dije, volteándome para esconder mi sonrisa. Tengo algunos mandados que hacer. ¿Necesitas algo mientras salgo?, negó con la cabeza, ya arrastrando los pies de vuelta a su sillón. Pobre Carlos, no tenía idea de lo que se avecinaba. Mi último mandado era recoger el pastel que había ordenado de la panadería al otro lado de la ciudad. No nuestro lugar usual, Carlos podría haberse puesto sospechoso, sino una tienda recomendada por Chenis. El pastel era hermoso. 3 pisos de buttercream de vainilla con flores de azúcar delicadas, cayendo por un lado, exactamente lo que esperarías para una celebración de aniversario, excepto por la figura personalizada que había ordenado. En lugar de los tradicionales novio y novia, presentaba una sola figura, una mujer parada sola, cabeza en alto, en yo, pos Carlos. La chica de la panadería me había dado una mirada rara cuando describí lo que quería, pero había hecho un trabajo hermoso. ¿Ocasión especial?, preguntó mientras lo empacaba. Muy especial, respondí, entregándole mi tarjeta de crédito. Es el comienzo del resto de mi vida. El sábado por la mañana llegó brillante y claro, como si Dios mismo estuviera brillando un reflector en el día del juicio final de Carlos Morales. Me desperté temprano, mi corazón corriendo con una mezcla de anticipación y una extraña clase de dolor. Hoy era el día en que todo cambiaría. Después de esto, no habría vuelta atrás a la ficción cómoda en la que habíamos estado viviendo. Carlos aún estaba dormido a mi lado, su respiración trabajosa, su cara fruncida incluso en reposo. El Imodium había hecho su trabajo. Había estado despierto la mitad de la noche, su estómago gorgoteando y acalambrándose, haciendo viajes al baño que no producían nada más que frustración y malestar creciente. Me deslicé fuera de la cama y me dirigí a la cocina para empezar el desayuno. El menú dijo panqueques con jarabe de maple real, el favorito de Carlos, tocino crujiente, jugo de naranja fresco y, por supuesto, café.
todos vehículos para las dosis cuidadosamente medidas de laxantes que administraría a lo largo de la mañana. La casa estaba silenciosa, excepto por el chisporroteo del tocino en la sartén y el zumbido suave del refrigerador. Afuera, los pájaros cantaban sus canciones matutinas, ajenos al drama humano a punto de desarrollarse. Me moví por mi cocina con facilidad practicada, el ritmo de hacer el desayuno tan familiar a mis manos como mi propio latido. ¿Cuántos miles de comidas había preparado en este cuarto? ¿Cuántas veces había visto a Carlos comer lo que había hecho? Nunca pensando en cuestionar si merecía más que su gracias distraído helenita. Esto está bueno. Para cuando Carlos se tambaleó en la cocina, atraído por el olor del tocino y café, tenía su lugar puesto en la mesa, el mantel individual azul que prefería, el La Times doblado a la sección de deportes, un vaso alto de jugo de naranja, esperando el cuadro perfecto de esposa. «Buenos días», gruñó, bajándose con cuidado en su silla. «No dormí ni madres. ¿Aún no te sientes bien?», pregunté. La imagen de la preocupación mientras servía su café adulterado. «Tal vez deberías llamar al doctor Hernández Aná», dijo, alcanzando el jugo de naranja también cargado con laxante. «Solo necesito meter algo en mi estómago». «Esto se ve genial, Elonita». Lo vi tomar la mitad del jugo de un trago, luego dar un sorbo largo de café. La trampa estaba puesta. «¿Algún plan para hoy?», preguntó, untando mantequilla en sus panqueques. La domesticidad de la pregunta casi me hizo reír. Si supiera qué planes tenía. «Esto y aquello», dije vagamente. «Esperanza podría venir más tarde. Ya sabes cómo le gusta platicar», asintió, ya enfocándose en su periódico. Carlos había dominado hace mucho el arte de desconectarme, mientras parecía escuchar. Solo una de las muchas pequeñas traiciones que había pasado por alto durante años. Después del desayuno, limpié los platos mientras Carlos se duchaba. Me había tomado la libertad de agregar un ingrediente especial a su gel de baño también. Solo un toque del citrato de magnesio. No lo suficiente para ser notado, pero lo suficiente para ser absorbido a través de la piel. Para temprano en la tarde, sus intestinos estarían en rebelión total. Una vez que se vistió y se acomodó en su sillón con la televisión sintonizada en un torneo de golf, puse mis excusas y me fui para ayudar a Esperanza con algunos asuntos de la iglesia. En realidad, manejé al centro comunitario que habíamos rentado para la fiesta, donde un pequeño ejército de vecinos y amigos ya estaba poniendo todo. El salón se veía hermoso. Esperanza y las señoras de mi grupo de estudio bíblico se habían lucido con decoraciones azules y plateadas, manteles, centros de mesa, cadenas de luces centellantes. Una mesa al frente tenía nuestra foto de boda, agrandada y enmarcada. Al lado esperaba el espacio para el pastel de aniversario, y detrás de eso, cubierto con una tela, estaba mi presentación especial, el póster, con la evidencia de la traición de Carlos. Elena, Esperanza se acercó corriendo, su cara sonrojada de emoción. «Todo se ve maravilloso, ¿verdad? El padre Martínez acaba de llamar para confirmar que estará aquí a las 4 para decir unas palabras antes de la cena. Y los del catering están todos listos en la cocina». Sonreí, dejando que su parloteo me lavara pobre Esperanza. Pensaba que estaba ayudando a celebrar un matrimonio. En lugar de eso, estaba ayudando a enterrar uno. «¿Alguien ha sabido de Miguel?», pregunté, escaneando el cuarto. Mi hijo se suponía que había volado anoche, quedándose con amigos para mantener la sorpresa. Justo aquí, mamá, me volteé para ver a mi hijo caminando hacia mí, brazos extendidos. Miguel era la viva imagen de Carlos. Misma altura, misma complexión, misma sonrisa que arrugaba las esquinas de sus ojos. Verlo era como mirar una versión más joven del hombre del que me había enamorado todos esos años atrás. «Ay, mijo», dije, abrazándolo fuerte. «Qué bueno verte, yo también, mamá». Se apartó para mirarme. «¿Todo bien? Te ves tensa, perceptivo, igual que su padre solía ser». «Solo nervios de fiesta», le aseguré. «Hay mucho pasando hoy», asintió, aceptando mi explicación. «Papá no tiene idea, ¿verdad?». «Se va a quedar impactado». «No tienes idea», pensé. Completamente sorprendido, prometí. Por las siguientes horas, me mantuve ocupada con los preparativos finales, revisando arreglos de mesal, acomodando tarjetas con nombres, asegurándome de que el bar estuviera surtido con el whisky favorito de Carlos.
Quería que todo fuera perfecto. Esta sería una fiesta que nadie en nuestro círculo olvidaría jamás. A las 3, llamé a Carlos en mi teléfono regular. Amor, puedes encontrarme en el centro comunitario. Hay un problema con una de las lámparas en el baño, y Esperanza piensa que tal vez lo puedas arreglar. Ann suspiró pesadamente. Hoy aún no me siento muy bien. Elenita, por favor, no tomará mucho tiempo, y realmente lo apreciarían. Inyecté justo la nota correcta de feminidad indefensa en mi voz, un tono que nunca había fallado en hacer que Carlos hiciera lo que yo quería. Está bien, gruñó. Dame 15 minutos. Ann, colgué y me volteé a Esperanza. Ya ven, todos, escóndanse. Hubo una ráfaga de actividad mientras 40 personas encontraron lugares para esconderse detrás de mesas, sillas y columnas decorativas. Miguel se paró a mi lado, rebotando en sus dedos de los pies con emoción. Va a amar esto. Mamá, apreté su mano. Ciertamente va a ser memorable. 17 minutos después, Carlos siempre llegaba confiablemente unos minutos tarde a todo. Las puertas del centro comunitario se abrieron. Mi esposo entró, viéndose pálido e incómodo en pantalones caqui y una camisa polo. Entornó los ojos en el cuarto poco iluminado. Elenita. Esperanza. ¿Dónde está esa lámpara que necesita? Sorpresa. Todos saltaron, vitoreando y aplaudiendo. La mandíbula de Carlos se cayó, sus ojos abriéndose mientras asimilaba el salón decorado. La multitud de caras familiares, la pancarta arriba que decía Feliz 45th Aniversario, Carlos y Elena. Por un momento se veía genuinamente conmovido. Entonces sus ojos encontraron los míos y vi algo más parpadear a través de su cara. Culpa. Pánico, la mirada de un hombre atrapado en una trampa de su propia creación. «Discurso», gritó alguien, y otros tomaron el grito. «¿Discurso?» Carlos fue impulsado hacia adelante por manos amistosas, guiado al frente del cuarto donde yo estaba esperando. Alcanzó mi mano, su palma húmeda contra la mía. «Elena», murmuró, «¿hiciste todo esto?» Quería que fuera especial, dije. Mi voz estable, a pesar de la tormenta dentro de mí en 45 años, es todo un logro, ¿no crees? Antes de que pudiera responder, el padre Martínez se acercó al micrófono. Amigos, estamos reunidos aquí hoy para celebrar algo verdaderamente notable en nuestro mundo moderno. Un matrimonio que ha resistido la prueba del tiempo. La multitud murmuró aprobación. Carlos se movió a mi lado, una mano ahora presionada a su estómago. Los laxantes estaban comenzando su trabajo. El timing, como dicen, lo es todo. Carlos y Elena Morales han sido pilares de nuestra comunidad, continuó el padre Martínez. Ejemplos de compromiso, fidelidad y amor duradero. Carlos hizo un pequeño sonido estrangulado a mi lado. El sudor había brotado en su frente y su complexión había tomado un tinte verdoso. ¿Estás bien?, susurré, sabiendo perfectamente que no lo estaba. Baño, siseo. ¿Dónde está el baño en este lugar? Señalé a una puerta al final del salón, deliberadamente lejos de donde estábamos parados. Por ahí, por el pasillo a la izquierda, asintió bruscamente y comenzó a alejarse, tratando de ser discreto, mientras el padre Martínez exaltaba las virtudes de nuestro supuestamente modelo matrimonio. Carlos encarna lo que significa ser un esposo devoto, estaba diciendo el pastor mientras Carlos daba sus primeros pasos desesperados hacia el baño. Su compromiso inquebrantable con Elena es una inspiración para todos nosotros. Observé la espalda en retirada de mi esposo, notando la ligera joroba de sus hombros, la urgencia en su paso perfecto. Todo iba según el plan. Carlos estuvo fuera por casi 20 minutos. El padre Martínez terminó su discurso y los invitados se mezclaron incómodamente, lanzando miradas curiosas hacia la puerta del baño. Circulé por la multitud, aceptando felicitaciones con una sonrisa graciosa, asegurando a todos que Carlos solo se sentía un poco indispuesto, pero que regresaría pronto. Miguel se acercó a mí, preocupación grabada en su cara. ¿Está bien, papá? Se veía bastante mal. Ya sabes a tu padre, dije ligeramente. Probablemente solo nervioso por ser el centro de atención. Nunca le gustaron las sorpresas. Estaba a punto de recibir la sorpresa de su vida. Cuando Carlos finalmente emergió del baño, se veía como un hombre que había visto su propio fantasma. Su cara estaba cenicienta, su cabello húmedo de sudor,
su camisa polo pegándose a su pecho. Se dirigió de vuelta hacia mí, cada paso cuidadoso y deliberado. Elena dijo en una voz baja y urgente: «Necesito irme a casa ahora. Estoy enfermo». Lo miré con ojos amplios e inocentes. «Pero amor, ni siquiera hemos cortado el pastel todavía. Todos están esperando a no me importa. Si se creo que me podría estar muriendo». «No seas dramático», dije, dándole palmaditas en el brazo. «Solo es un poco de malestar estomacal. Ten, toma un poco de ginger ale». Le entregué un vaso de una mesa cercana. Lo que no sabía era que había agregado otra dosis de laxante a Esoneste de acción rápida. El gran final se acercaba. Antes de que Carlos pudiera protestar más, el esposo de Esperanza tintineó una cuchara contra su vaso, pidiendo atención. Si pudiera tener a todos reunidos, anunció. «Es hora de cortar el pastel». La multitud se acercó ansiosamente. Carlos miró alrededor como un animal atrapado, pero no había dónde ir. La convención social es una fuerza poderosa, incluso con sus intestinos en tumulto. No podía simplemente huir de su propia fiesta de aniversario. El pastel fue rodado, mi figura personalizada, reluciendo bajo las luces. Carlos entornó los ojos, confusión reemplazando algo del pánico en su cara cuando vio la figura solitaria en lugar de una pareja. «¿Qué se supone? ¿Qué es eso?», susurró. «Lo entenderás pronto», respondí, entregándole el cuchillo del pastel. «¿Haremos esto juntos una última vez?». Me dio una mirada aguda, pero no hubo tiempo para cuestionar mi elección de palabra. Las cámaras se alzaron, teléfonos listos para grabar el momento. Carlos puso una sonrisa que se veía más como una mueca y posicionó el cuchillo sobre el pastel. «Espera», dije, mi voz sonando claramente. «Antes de que cortemos el pastel me gustaría decir unas palabras». Un murmullo de aprobación pasó por la multitud. La mano de Carlos se apretó en el mango del cuchillo, sus nudillos blancos. «Elena, por favor», murmuró. «Realmente necesito». «No tomará mucho, querido», le aseguré, acercándome al micrófono. «Amigos, familia, vecinos, gracias a todos por venir hoy a celebrar lo que se suponía que eran 45 años de matrimonio, amor y fidelidad». El ligero énfasis que puse en «se suponía» causó una onda de confusión por el cuarto. Los ojos de Carlos se agrandaron. Sabía en ese momento que algo estaba muy mal. «El matrimonio está construido en confianza», continué, mi voz estable a pesar del martilleo de mi corazón, «en honestidad, en mantener las promesas que nos hacemos el uno al otro». «No es así, Carlos», asintió automáticamente, el sudor ahora corriendo por sus sienes. Su mano libre presionada a su estómago otra vez, su cuerpo rígido con el esfuerzo de mantener control. «Así que imaginen mi sorpresa», dije, «cuando descubrí que mi esposo de 45 años ha estado viviendo una doble vida en un jadeo colectivo». Se elevó de la multitud. Todos los ojos se voltearon a Carlos, quien se había quedado completamente inmóvil, su cara congelada en una expresión de horror que se avecinaba. «Elena», comenzó, su voz quebrándose. «Lo que sea que creas que sabes, lo sé todo». Carlos, me acerqué detrás de la mesa del pastel y quité la tela que cubría mi póster. «Sé sobre Isabella Patterson, la esposa del cirujano plástico. Sé sobre tu cuenta bancaria secreta. Sé sobre los boletos de solo ida a las Islas Caimán». Las fotos en el póster eran grandes, claras y condenatorias. Carlos besando a Isabella en su auto, Carlos entrando a su casa de Beverly Hills, Carlos registrándose en el Biltmore. No había posibilidad de negación. No había manera de explicarlo. El cuarto estalló en exclamaciones de shock. La mandíbula del padre Martínez literalmente se cayó. Esperanza se tapó ambas manos sobre su boca. Y Miguel, mi dulce niño, miró a su padre con una expresión de tal profunda decepción que casi me rompió el corazón de nuevo. «Papá», dijo, esa sola palabra cargada de dolor y traición. «¿Es esto, verdad?». Carlos abrió la boca, la cerró, la abrió otra vez, pero antes de que pudiera formar una respuesta, su cuerpo lo traicionó de la manera más dramática posible. Un gorgoteo fuerte e inconfundible emanó de su sección media, audible incluso sobre los murmullos escandalizados de la multitud. Sus ojos se agrandaron en pánico. «Elena», jadeó,
¿Qué has hecho? Sonreí dulcemente. Nada comparado con lo que tú has hecho, querido. Carlos hizo un intento desesperado por la puerta del baño, pero era demasiado tarde. Cualquiera que fuera la guerra interna que había estado rugiendo dentro de él, llegó a su conclusión explosiva justo ahí enfrente de 40 de nuestros amigos y vecinos más cercanos. No voy a describir las especificidades de lo que pasó después. Algunas cosas, incluso en venganza, deberían permanecer privadas. Pero basta decir que Carlos Morales experimentó una humillación mucho más inmediata y visceral que la mera exposición de su aventura. En el caos que siguió, permanecí calmada. Agradecí a los caterers conmocionados. Aseguré al horrorizado gerente del centro comunitario que pagaríamos por cualquier limpieza necesaria. Y gentilmente sugerí a nuestros invitados que tal vez era hora de irse a casa. Miguel se quedó, por supuesto. Una vez que el cuarto se había vaciado, me ayudó a una silla, su cara aún pálida de shock. «¡Mamá!», dijo, arrodillándose a mi lado. «¿Por qué no me dijiste? Podría haber, no sé, estado aquí para ti, Ale». Di palmaditas en la mejilla. Este hombre adulto que siempre sería mi bebé. Esto era algo que tenía que manejar yo misma, mijo. Algunos viajes no se pueden compartir. Pero él gesticuló vagamente hacia el baño, donde los sonidos del continuo malestar de Carlos aún se podían escuchar. «Pusiste tú un poquito de algo en su desayuno», admití. «Nada peligroso, solo efectivo». Miguel me miró por un largo momento. Luego soltó una risa corta e incrédula. «Recuérdame nunca cruzarte. Eres un buen muchacho», le dije. «Saliste al lado de mi familia eventualmente». Carlos emergió del baño. Un hombre roto en más de una manera. Su ropa estaba arruinada, su dignidad hecha pedazos. No podía mirarnos a los ojos. «Te llamaré un taxi», dijo Miguel fríamente. «No creo que debas estar en el auto con mamá». Ahora mismo Carlos asintió entumecido. «Elena», comenzó su voz, «necesitamos hablar de esto. Lo que hiciste, lo que yo hice». Me levanté, mi voz afilada como una cuchilla. «Lo que yo hice fue darte exactamente lo que merecías. Una humillación pública para igualar la que me estabas planeando. ¿Creías que no me enteraría de tu pequeño plan de escape? ¿Que solo despertaría un día para encontrarte ido con nuestros ahorros?» Tuvo la gracia de verse avergonzado. «No era así», protestó débilmente. «Iba a dejarte provista. No te habría simplemente lo corté». «No quiero escuchar tus excusas». «¿Se acabó? Carlos, terminamos ante quiero fuera de la casa para mañana en la noche? ¿A dónde se supone que vaya?», preguntó, sonando genuinamente desconcertado. Lo miré, este hombre con quien había pasado mi vida, y sentí una mezcla extraña de lástima y disgusto. «¿Por qué no le preguntas a Isabella? Estoy segura de que hay cuarto en esa casa grande de Beverly Hills, aunque después del desempeño de hoy, tal vez no esté tan ansiosa de acogerte». A Miguel se aclaró la garganta. «El taxi está aquí». Papá Carlos vaciló, mirando de mí a nuestro hijo y de vuelta, como si buscara algún signo de perdón, alguna grieta en nuestro frente unido. Al no encontrar ninguno, se arrastró hacia la puerta, un hombre derrotado. Mientras llegaba al umbral, le grité. Carlos se volteó, esperanza parpadeando brevemente en sus ojos. «No olvides tomar tu medicamento para la presión», dije. «El frasco naranja en el botiquín. Las pastillas blancas incluso ahora, incluso después de todo». Algunos hábitos eran difíciles de romper. Había estado recordándole sobre su medicamento por 15 años. Asintió una vez y salió caminando, la puerta cerrándose detrás de él con un clic suave que de alguna manera se sintió más final que un golpe. Miguel puso su brazo alrededor de mis hombros. «¿Estás bien, mamá?». Respiré profundamente, sintiendo algo cambiar dentro de mí, algo pesado y doloroso, cediendo a algo más ligero. ¿Sabes qué? Creo que sí estoy en un año ha pasado desde el día que expuse la doble vida de Carlos Morales a todos Los Ángeles, o al menos la parte que nos importaba. Un año desde que me paré en ese centro comunitario, rodeada por los escombros de nuestro matrimonio, y sentí el primer aliento real de libertad en décadas. Mucho puede pasar en un año. Carlos se mudó con Isabella Patterson como se esperaba, aunque escuché que no duró. Resulta que una vez que el doctor Patterson se enteró de su aventura,
Cortesía de un paquete anónimo de fotos entregado a su oficina, su pequeño romance perfecto se desmoronó más rápido que el pan de maíz de mi mamá. La última vez que supe, Carlos estaba rentando un apartamento pequeño, cerca del centro de adultos mayores, donde aún sirve en la junta directiva. No hemos hablado desde que el divorcio se finalizó hace 6 meses. El divorcio mismo fue sorprendentemente civilizado, considerando tal vez Carlos se sintió demasiado culpable para pelear mucho, o tal vez estaba demasiado avergonzado para alargar las cosas en corte, donde los detalles de nuestra fiesta de aniversario podrían salir a la luz. De cualquier manera, obtuvo la casa, la mitad de su pensión, y más importante, mi dignidad de vuelta. Miguel llama más seguido ahora. Creo que ver la caída en desgracia de su padre le hizo darse cuenta de que el tiempo con las personas que amas es precioso y puede terminar de maneras que nunca esperas. Está hablando de mudarse de vuelta a Los Ángeles. Tal vez empezar su propia compañía de tecnología aquí, en lugar de trabajar para alguien más en San Francisco. Me gustaría eso. Por mucho que he llegado a valorar mi independencia, hay algo consolador sobre tener familia cerca. Mi hermana Judith se quedó conmigo por un mes después de que todo pasó. Me ayudó a clasificar las cosas de Carlos, repintó el dormitorio principal de un azul suave que siempre había querido. Pero Carlos había vetado y bebió más de una botella de vino conmigo en el patio trasero mientras yo alternaba entre lágrimas y risas. A veces, dentro del mismo aliento. «Estás de luto», me dijo. «No solo por el hombre, sino por la vida que pensaste que tenías, tenía razón, como las hermanas mayores a menudo la tienen». Los vecinos estaban escandalizados, por supuesto. Algunos tomaron el lado de Carlos, alegando que lo había humillado más allá de lo necesario. Otros, más de los que esperaba, se rayaron a mi alrededor. «Esperanzao trae guisados cada domingo, igual como hacía cuando murió mi madre». Patty Wilkinson cumplió su promesa de margaritas, y nos hemos vuelto amigas improbable, compartiendo historias de traición marital y subsecuente liberación que harían que las orejas del padre Martínez se quemaran. Hablando del padre Martínez, me pidió que dejara el coro de la iglesia. Dijo que mis acciones públicas no estaban de acuerdo con el perdón cristiano. Encontré una nueva iglesia al otro lado de la ciudad, una liderada por una pastora que predicaba sobre cómo Jesús se puso del lado de la mujer en el pozo en lugar de condenarla. Me gusta mejor ahí de todos modos. La parte más difícil no fue el chisme o la soledad, o incluso clasificar 45 años de posesiones compartidas. La parte más difícil fue enfrentarme en el espejo cada mañana y preguntar: ¿quién es Elena Morales sin Carlos? ¿Quién soy cuando no soy la esposa de alguien, la madre de alguien, la vecina de alguien? ¿Quién soy solo para mí? Aún estoy descubriendo eso. Algunos días son más fáciles que otros. He tomado pintura de acuarelas, algo que siempre había querido intentar, pero nunca encontré tiempo cuando estaba ocupada manteniendo la vida y hogar de Carlos. No soy muy buena en eso. Pero eso no importa. Lo que importa es la alegría que siento cuando los colores se mezclan en el papel, creando algo que no existía antes. Me uní a un grupo de caminata que se reúne en el parque 3 mañanas por semana. Mujeres de mi edad principalmente, algunas viudas, algunas divorciadas, algunas que nunca se casaron. Hablamos de todo y nada mientras damos vueltas al lago. Política, nietos, el costo creciente del cuidado médico, qué tiendas tienen los mejores descuentos para adultos mayores, preocupaciones normales y cotidianas que no tienen nada que ver con esposos infieles o humillación pública. El mes pasado, tuve mi primera cita desde 1979, a nada serio, solo café, con un caballero de mi grupo de caminata, cuya esposa falleció hace 2 años. Harold es amable y un poco tímido con un sentido del humor seco que te sorprende. Hablamos por 3 horas sobre libros que hemos leído y lugares que nos gustaría visitar. No trató de tomarme la mano o darme un beso de despedida, solo sonrió y dijo que había disfrutado mi compañía. Me sorprendí sintiéndome decepcionada. Hemos tomado café 4 veces más
desde entonces. Ayer, si me tomó la mano mientras caminábamos de vuelta a nuestros autos. Su palma era cálida y ligeramente áspera, diferente de las manos más suaves de Carlos. Diferente, pero agradable. No me estoy apresurando a nada. A los 68 he aprendido que el tiempo se mueve lo suficientemente rápido por sí solo. Pero es bueno saber que la vida aún tiene posibilidades. El dinero que Chenis me ayudó a rastrear, los fondos que Carlos había estado guardando para su gran escape, se ha puesto a mejor uso. Siempre había querido ver el Gran Cañón, así que ahí fue donde fui para mis primeras vacaciones sola. Parada al borde de ese abismo vasto y antiguo, me sentí pequeña de una buena manera. Mis problemas, mi corazón roto, mi enojo, todo parecía encogerse contra el telón de fondo de algo tan duradero y magnífico. Tomé un paseo en helicóptero sobre el cañón, algo que la Elena vieja nunca se habría atrevido. La nueva Elena, o tal vez la Elena real que había estado ahí todo el tiempo, se rió todo el tiempo, exaltada por las caídas y vueltas, y la vista espectacular. No voy a pretender que no haya aún momentos de tristeza, de preguntarme dónde me equivoqué o si podría haber hecho algo diferente. 45 años es mucho tiempo para compartir con alguien. Carlos no era todo malo y nuestro matrimonio no era toda mentira. Criamos a un hijo maravilloso juntos. Tuvimos buenos años, especialmente al principio, pero en algún lugar del camino nos perdimos el uno al otro. O tal vez nunca realmente nos encontramos para empezar. Esa es la cosa sobre matrimonios largos que fallan. Rara vez es un gran error el que los termina, sino 1000 pequeñas elecciones día tras día, año tras año. La decisión de no hablar cuando algo te molesta. La elección de ver televisión en lugar de realmente hablar. La deriva lenta hacia vidas paralelas compartidas, bajo un techo hasta que un día miras al otro lado de la mesa, a un extraño que casualmente sabe cómo tomas tu café. Ya no odio a Carlos. Ese fuego se quemó en algún lugar entre los procedimientos de divorcio, y el día que finalmente saqué su ropa del closet, lo que queda es una especie de lástima desapegada, y a veces, en mis días más generosos, una esperanza de que haya encontrado algo de paz consigo mismo. Todos merecemos eso, creo, incluso aquellos que nos han lastimado. En cuanto a mí, he aprendido algunas cosas en este año de estar verdaderamente sola por primera vez desde que tenía 22 años. He aprendido que soy más fuerte de lo que jamás imaginé, que los amigos reales se muestran en tiempos de crisis, que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para reimaginar tu vida, para encontrar alegría en placeres pequeños y aventuras grandes por igual. Más importante, he aprendido que el final de una historia es solo el comienzo de otra. Mi matrimonio con Carlos terminó, pero mi vida, no, ni cercana aún. Hay páginas por escribirse, capítulos por desplegarse. Sobreviví la mentira y encontré paz. Esta mañana me desperté en mi dormitorio azul, el que pinté para complacerme solo a mí, la luz del sol se filtraba por las cortinas que elegí, calentando mi cara mientras me estiraba en una cama que ahora se siente del tamaño justo para una. Afuera, los pájaros cantaban en el árbol de magnolia, y en algún lugar de la calle un niño se ría. Sonidos simples de un nuevo día comenzando. Hice café, solo una taza, y lo llevé al columpio del porche donde solía sentarme con Carlos en las tardes. El columpio aún se mece de la misma manera, las cadenas crujiendo suavemente en ritmo, pero ahora es mi columpio, mi porche, mi casa, mi vida. Fue entonces que me di cuenta de que ya no estoy solo sobreviviendo. Estoy viviendo realmente viviendo. Tal vez por primera vez. Y esa, amigos míos, es la mejor venganza de todas.